Egunon bertaratu zareten guztioi eta baita ere telebistaren bitartez jarraitzen diguzuen hoi. Izan ere telebistak gaurko hitzordu hau teknologia berrien bitartez egitzeko aukera emango digulako. Ongi etorri, Araba in Progresen 4. hitzordura, nire hitzak euskara hutsean aipatuko ditut, izan ere gaurko hitzordu guztia gaztelaniaz izango delako, baina saiatuko naiz astiro hitz egiten eta zuek guztiok uler dezazuen zertan datzan gaurko hitzordu berri hau. Araba in Progres aipatu dut. Araba progresuari egiten dion keinu berezi bat. Jakingo duzuen bezala, Araba helburu egitasmo parte hartzailea martxan jarri zuen Arabako Foru Aldundiak 2020an. Bertan, 4 esparru nagusi identifikatu genituen. Bata, ekonomikoa, enpleguarena. Bigarrena, digitalizazioa eta gobernantza. Hirugarrenak, pertsonei, gizarte politikei keinu egiten zien. Eta laugarrenak aldiz, green munduari edo planetaren zaintzaren inguruari keinu txiki bat egin nahi zion. Parte hartze prozesuari keinu eginda, 2022 urte honetan, Aldundiak beste prozesu bat martxan jarri du. Prozesu honetan, 2 esparru nagusiri keinu egiten diogu. Geure koloreak ondo azaltzen duten bezala, bata berdea, green, hau da, geure inguru naturalari keinu egiten diona, eta bestea urdina, pertsonen zaintzari keinu txiki bat egin nahi diona. Eta gainera, irudikatuta etortzen zaigu progresu ikur baten bitartez. Progresua izan nahi duelako geure helburu. Zaintza, bai pertsonenganikoa eta zaintza planetarikoa. Mendialdera hurbildu gara gaur. Mendialdiak asko duelako eskaintzeko eta esateko gaur tratatuko dugun gaiaren inguruan. Ondare naturala izango dugu gaur hizpide. Izan ere Arabak asko duelako eskaintzeko erdaraz esaten den patrimonio natural delako horren inguruan. Gaurkoan eta aurrekoetan egin bezala, elkarrizketa izango dugu oinarri. Zergatik elkarrizketa? Elkarren arteko hizketaldi bat antolatu dugulako. Batetik, esparru zientifikoko ordezkari batekin, bestetik administrazioaren ordezkari batekin, eta hirugarrenik gizarteko ordezkari batekin. 3 abe, 3 zutabe, 3 pilare, zertarako gaur antolatutako elkarrizketaren inguruan, hainbat ideia eta hainbat erronka berri ateratzeko. Nire aldetik, ezer gutxi, esan bakarrik elkarrizketa hau dinamizatuko duen lankide bat ere badaukadala, Eba Silban da bera, eta berak izango duela bai orratza, hainbat oial josi, eta azken finean gaurko jantzi eder bat zuei guztioi eskaintzeko. Neure aldetik gehiagorik ez, Eba, orain zuretzan da eta ezaiozugu geure lankidei zertan datzan elkarrizketa hau. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lexuri. Como comentabas, el diálogo de hoy es el 4º diálogo que se desarrolla dentro de la iniciativa Araba in Progress, una iniciativa que viene a vincular y a analizar cuál es la relación entre el cuidado del planeta y el cuidado de las personas. En el diálogo de hoy, donde vamos a hablar de biodiversidad y espacios naturales, podemos decir, yo creo con más rotundidad que en ningún otro diálogo, cómo la pandemia ha evidenciado la importancia de la relación entre las personas y la naturaleza, y nos recuerda asimismo las profundas consecuencias para nuestro bienestar y nuestra supervivencia que puede ocasionar una continua pérdida de diversidad biológica y degradación de los ecosistemas. Más conscientes que nunca hemos sido durante la pandemia de la relación intrínseca que hay entre el cuidado de la biodiversidad y el respeto de los entornos naturales y su impacto en las personas.
Hoy tenemos la suerte de contar con dos personas que nos van a ayudar a reflexionar sobre la trascendencia que tiene el mantenimiento y el cuidado del medio natural, que aporta un valor intrínseco indudable en un territorio como el de Álava, que podemos decir que es el diputado seguramente coincide conmigo en que es el pulmón de Euskadi. El 55% de la red Natura 2000 de la Unión Europea está ubicado en el territorio de Álava y en este entorno, como es el Parque Natural de Izquil, lo podemos observar con toda su intensidad, ¿no? Sin más, porque mi labor aquí es contextualizar el diálogo de hoy, la conversación que se va a producir hoy en la iniciativa de Araba in Progress, y moderar el diálogo que se pueda producir entre Miren Onaindia, Josean Galera y Pello Urrutia. Josean Galera, como todos y todas sabéis, es diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo. Miren Onaindia es catedrática de Ecología de la Universidad del País Vasco, a su vez es directora de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. Imparte docencia, clases en la titulación de Biología, así como enseñanzas en másters y doctorados. A su vez es directora del Máster en Medio Ambiente y Sostenibilidad de la UPV y toda una referencia cuando hablamos de biodiversidad, y además tiene un discurso que le he escuchado alguna vez donde es capaz de articular y vincular el cuidado de la biodiversidad y el bienestar humano y el bienestar de las personas. Y Pello Urrutia, que es biólogo, miembro del Departamento de Botánica Faneroorgánica. Faneroorgánica, sí, plantas con flores. Fenomenal, plantas con flores del Instituto Alavés de Naturaleza, organización de la que a su vez es presidente. Ha desarrollado labores de investigación sobre la flora vascular del País Vasco y sus territorios limítrofes y atesora un gran conocimiento y vinculación con estos temas. Así que, sin más, cedo la palabra a Josean Galera, diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo, para que él nos pueda enmarcar el contenido del diálogo en las líneas estratégicas y en el planteamiento desde el enfoque público de la biodiversidad y el espacio natural. Eba, eta, bueno, eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, nos encontramos en un espacio muy particular, ¿no? Comentábamos en los minutos previos, ¿no? Parque Natural de Izqui conjuga una serie de factores, ¿no? Que le hacen, pues, como otros muchos espacios, bueno, pues un singular espacio dentro de ese conjunto, ¿no? De 29 espacios naturales bajo la figura Red Natura 2000 que tenemos en Araba. Pero por hacer una pequeña introducción, ¿no? Y recogiendo datos del Observatorio de Biodiversidad de Euskadi, a fecha de hoy, en el conjunto de Euskadi, hay una tercera parte todavía de los espacios que se encuentra, digamos, en un estado ecológico mejorable, un estado ecológico que entre todos y todas tenemos que, digamos, seguir haciendo una gestión, ¿no? Que facilite que el estado ecológico de dichos espacios vaya a su estado de conservación favorable, ¿no? Claro, tenemos en todos los espacios naturales, todos los hábitats, y en este también, ¿por qué no en particular? Y en Álava por su extensión, pues tenemos una serie de presiones que se dan sobre el territorio, desde la artificialización del suelo para distintos usos, ¿no? Se producen modificaciones de las condiciones naturales en cualquiera de los espacios que queramos investigar. Tenemos presencia de contaminantes. Nuestra sociedad, pues, expulsa contaminantes. Todos nosotros expulsamos residuos todos los días, ¿no? Dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Además, y desde ya un tiempo una parte, pues tenemos dos fenómenos que en los últimos 25 años, pues, o antes de estos 25 años, no eran sumamente conocidos, ¿no? Como, pues, la invasión, ¿no? De especies alóctonas, de especies invasoras, y, por supuesto, pues, los fenómenos y los impactos que el cambio climático nos puede producir, nos está produciendo
no solo en este territorio, sino en general en todo Euskadi. Eso pues, produce unos efectos sobre el patrimonio natural que decíamos antes, ¿no? Que no voy aquí a relatarlos, ¿no? Porque tengo dos grandes profesionales a mi derecha e izquierda y yo obviamente no soy profesional del medio natural, pero sí es cierto que estamos observando, que los técnicos y técnicas están observando que esas presiones tienen efectos sobre nuestro medio natural. A todo esto, cuando hablamos de biodiversidad y se pregunta, ¿no? Entre la ciudadanía, hay un reciente documento oficial, que es la Estrategia de Biodiversidad de Euskadi, ¿no? Donde pues en sus documentos preliminares se consultó a la ciudadanía y se le preguntó qué era, si conocía o qué era el concepto de biodiversidad, ¿no? Y, bueno, no era un concepto excesivamente conocido, ¿no? entre la ciudadanía y, sin embargo, prácticamente una tercera parte de la ciudadanía encuestada reconocía que proteger nuestro medio natural, proteger nuestro medio ambiente en términos generales es una de las cuestiones básicas o prioritarias en términos generales de la ciudadanía, ¿no? Por otro lado, y esto, miren, lo conoce mucho mejor que yo, por supuesto, hay múltiples estudios que hablan de la bondad, ¿no? Del rendimiento en términos económicos que supone invertir en espacios naturales, ¿no? Por todos los servicios que los ecosistemas, ahí no voy a meter, se lo voy a dejar a Miren, nos prestan a lo largo del devenir, ¿no? Y el funcionamiento de esos ecosistemas. Hay estudios que incluso llegan a multiplicar por 40, ¿no? Los beneficios de invertir en un espacio natural y medido después, posteriormente, ¿no? Como beneficios que se obtienen en el enclave, en la sociedad, en el entorno cercano de esa inversión realizada, ¿no? Si nos vamos a otro marco también obligado, ¿no? El marco europeo, la Estrategia Europea de Biodiversidad pone encima de la mesa un objetivo y señala que en Europa se alcance el hecho de que el 30% del territorio esté bajo la figura de Red Natura 2000. En Araba estamos casi a punto. Tenemos el 28,2% del territorio, en este momento está bajo la figura de Red Natura 2000 y hay un procedimiento abierto en este momento, un procedimiento administrativo para ampliar, no en esta zona, en otra zona alavesa, ampliar ese espacio de Red Natura 2000, con lo cual pues, probablemente seamos capaces de alcanzar ese objetivo que nos marca Europa, ¿no? Y Europa también nos marca una serie de prioridades, ¿no? Una de ellas, importante, habla de la conectividad ecológica entre hábitat, entre espacios, ¿no? Y bueno, pues también en Álava estamos trabajando para sentar las bases técnicas que permitan hablar, a través de la planificación pertinente, que permitan hablar de esta conectividad ecológica. Y lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? El hecho de que tengamos en este momento el 28% del territorio bajo la figura de Red Natura 2000 significa que en los actuales escenarios de cambio climático, ¿no? estos espacios sean nuestro seguro de vida, sean espacios que nos van a facilitar, no me atrevo a decir permitir, pero sí facilitar la adaptación del territorio a los futuros escenarios de cambio climático. Por tanto, tenemos, ¿no? la suerte en este territorio, tenemos la suerte de alcanzar, como decía, ¿no? una biodiversidad manifiesta, ¿no? multitud de especies, no voy a entrar en ello, multitud de beneficios que nos proporcionan estos espacios
Y curiosamente, y con esto termino, claro, tenemos en Araba pues, una singularidad que probablemente no tengamos en ningún otro espacio de Europa, ¿no? Y es este primer indicador, ¿no? Un 28,2% de espacios bajo la figura de Red Natura 2000, y por otro lado tenemos un PIB de origen industrial, el PIB de origen industrial, con un peso en nuestra economía de un orden del 32%. Este equilibrio que debemos de mantener, sin duda, con el paso del tiempo, es lo que nos hace competitivos, no en términos puramente económicos, ¿no?, sino en términos, desde mi modesto punto de vista, en términos de una competitividad futura, una competitividad ambiental, una competitividad en carbono, que va a garantizar o puede garantizar, sin duda alguna, el futuro del territorio. Por tanto, nuestro objetivo, cierto es, hay que decirlo, ¿no?, como territorio, es mantener esos dos indicadores con el paso del tiempo en esos estándares, porque eso va a redundar en una mejora de la calidad de vida que tiene este territorio en este momento. Venga. Eskerrik asko, Josean. Miren, como experta, como catedrática, como investigadora académica en el ámbito de la biodiversidad, sabemos que no solamente es el cambio climático, sino la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, digamos, la contaminación, la invasión de especies exóticas están afectando a la biodiversidad de nuestros territorios. ¿Cuáles son, digamos, ese marco que tú consideras que debe ser el idóneo para garantizar una biodiversidad que sea compatible con el crecimiento económico y con la preservación de los espacios naturales? Eskerrik asko, Eba, aurkezpenagaitik. Eskerrik asko zuen inbitazioagaitik. Eskerrik asko hemen zauden guztioi eta baita ere entzuten dauzenei handik. Oso egokia iruditzen zait zure esaldia, pertsonen eta planetaren zaintza elkar topatzen diren tokia. De hecho, creo que es una frase que expresa muy bien lo que es la naturaleza y las personas, ¿no? Realmente, si al planeta le va mal, es mala noticia para las personas, porque el bienestar del planeta y el de las personas está totalmente unido, ¿no? Entonces, bueno, hablando inicialmente un poco de retos a los que nos hacemos frente, bueno, pues todos sabemos que estamos en el cambio climático. Realmente el cambio climático es un punto que es como la punta del iceberg, que está reflejándonos otros problemas ambientales con los cuales está relacionado, ¿no? Se habla de la triple crisis ambiental, que serían cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, que realmente, ¿por qué es una triple crisis? Porque está totalmente interrelacionada y también porque las mismas causas al final que lo originan, bueno, son las mismas causas, ¿no? Quizás luego hablaremos un poco de las causas, porque bueno, es la manera en que estamos bueno, produciendo y consumiendo de manera insostenible y estamos continuamente necesitando utilizar recursos, entre ellos el suelo, ¿no? Que quizás pues uno de los problemas que hay que fijarse, y sobre todo hablando en el tema de espacios naturales y biodiversidad, es el consumo de suelo, pues para infraestructuras, construcciones, etcétera. Entonces, en este sentido, el reto realmente es enfrentarnos a esta triple crisis ambiental, que es una crisis social también, porque de alguna manera, bueno, de alguna manera no, de todas las maneras, el cambio climático afecta directamente al bienestar de las personas. A nivel global podemos decir que hay un aumento de los eventos extremos, pues de precipitaciones, de sequías, etcétera, etcétera, que esto influye directamente pues en muchas poblaciones que tienen que emigrar porque no pueden continuar con sus vidas en determinados sitios, porque se desprenden las laderas, porque hay sequía y no pueden producir en sus explotaciones agrícolas, etcétera. Y a nivel local lo mismo, ¿no? Porque ya hemos visto, bueno, no podemos decir que lo que ha ocurrido este año sea un cambio climático directamente, habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Pero sí es verdad que si tenemos frecuentes eventos extremos de sequías y de grandes precipitaciones, nos vamos a ver muy mal a la hora de, por una parte, hacer una producción desde el punto de vista del sector primario, y por otra parte, para tener un paisaje resiliente, un paisaje, digamos, que nos proteja. O sea, no podemos estar teniendo unas cabeceras de cuenca, por ejemplo, deforestadas, de manera que una gran precipitación haga que caigan las laderas y se vaya a la parte baja de la cuenca. O sea, quiero decir con esto que todos estos retos a los que nos enfrentamos no son baladís y, desde luego, están totalmente relacionados con el bienestar de la población.
También podríamos hablar mucho de la importancia del medio natural en el bienestar psicológico de las personas, en las cuestiones relacionadas con la inspiración, con la relajación, etcétera. Esto está ampliamente demostrado, ¿no? Y no solamente en el medio natural, como estamos aquí en el maravilloso Parque de Ischis, en el cual, pues bueno, seguramente se podrá hablar mejor después del tipo de manejo que se está haciendo, pero yo creo que de momento es una joya, ¿no?, que tenemos cercana a Vitoria, la capital, y cercana a todos los puntos de Euskadi, que produce unos beneficios no solamente a nivel local, que estoy segura que a nivel local sois capaces de valorarlos perfectamente porque lo veis día a día, pero quizás a nivel más lejano lo que ocurre es que se ha perdido un poco este contacto con la naturaleza, ¿no? Hemos perdido este contacto de ser conscientes del bienestar que produce en sí mismo como bien intrínseco de la naturaleza, uno, y dos, del bienestar que produce los medios naturales porque nos están protegiendo ante posibles impactos, como hemos dicho, el cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera. Y bueno, no solamente en estos parques naturales, sino también en la ciudad. Bueno, Vitoria creo que es un ejemplo importante, ¿no?, de actuaciones relacionadas con la conservación y con la regeneración y restauración de la biodiversidad, pero es verdad que en las ciudades es importantísimo también el mantenimiento de estos ecosistemas verdes porque, aparte del propio beneficio de recreo para las personas, tienen este beneficio de protegernos del cambio climático, ¿no? Está muy estudiado cómo las zonas verdes de las ciudades protegen de la isla de calor de verano bajando las temperaturas, y esto influye en la mortandad, sobre todo de personas mayores en verano, ¿no? En fin, hay muchos estudios de este tipo. Quiero decir que estamos aquí en el Parque de Ischis y nos estamos centrando en la biodiversidad, pero que también es importante recordar un poco la biodiversidad de las ciudades. Entonces, estos son los retos que tenemos, pero y que, en fin, también podríamos hablar de la huella ecológica, y igual después puede salir porque estamos explotando más recursos de los que tenemos. ¿A costa de qué? A costa de degradar los recursos que tenemos o de digamos, importar recursos de terceros lugares, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cuanto al reto, aparte de todos estos retos objetivos que tenemos, hay un reto concreto que creo que es el reto de que realmente nos concienciemos y relacionemos, o sea, lo que dice un poco esta frase, ¿no?, relacionemos que el bienestar del planeta es el bienestar de las personas. Por todas las cosas que he dicho, y no he hablado de temas económicos, pero el diputado ha hablado del PIB, del Producto Interior Bruto, que por supuesto que es importante. Tenemos que mantener un desarrollo económico que permita un desarrollo de las personas, y eso equilibrarlo con la conservación y con la restauración de los ecosistemas. De eso se trata el desarrollo sostenible, ¿no? Y quería decir, con relación a los índices que miden la prosperidad de los países, que el PIB mide un poco indicadores económicos importantes. Después está el índice de desarrollo humano que propuso Naciones Unidas, que incluía factores como la educación y la sanidad como elementos importantes para la prosperidad, y los propuso incluir en los índices de desarrollo humano. Y quería decir que en el último informe de Naciones Unidas sobre índice de desarrollo humano propone que se incluya el impacto en el medio ambiente para unir a todos los demás indicadores para, digamos, expresar la prosperidad de un país. En este indicador nuevo que se propone estaría corregido por la huella ecológica, por la utilización de materiales y por la emisión de CO2. Es decir, que si un país tiene un progreso económico alto, pero resulta que es a costa de emitir muchísimo CO2 o explotar recursos de su propio país contaminando, o bien de otros, pues tendría diferente valor de su índice, diferente valor de evaluación. Bueno, esto lo quería también incluir en esta reflexión, porque creo que es importante este tema, ¿no?, de que porque además implica no solamente bienestar de la población, sino que también implica de alguna manera justicia social. En todas estas retos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, etcétera, siempre, y a nivel global está muy demostrado, pero yo creo que a nivel local también, siempre hay unos sectores de la población que son más vulnerables, que se ven más afectados
pues por los cambios de temperatura, por la dificultad de adaptarse quizás a las nuevas condiciones, por la sequía, etcétera, están sufriendo más. Y probablemente esas poblaciones vulnerables que sufren más no son las que más están contribuyendo a la emisión de CO2. Bueno, esto a nivel global está demostrado y a nivel local, pues tengo que decir que no he visto ningún estudio o experimento que lo corrobore, pero pienso que seguramente sí ocurre así. Entonces también es una cuestión de justicia social, ¿no? Y no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? Por último, en cuanto, como he hablado de retos que son también globales y también locales, porque todos los ámbitos están conectados, quería hablar un poco de oportunidades que tenemos, ¿no? Y las oportunidades ya se han comentado también un poco antes, pero las oportunidades en concreto en este espacio es que tenemos unos espacios naturales muy bien conservados y también unas posibilidades de producir desarrollo sostenible de ellos. Es decir, que la conservación y quizás la restauración en algunos casos, este año o esta década es la década de la restauración de Naciones Unidas, quiero decir que no solamente es conservar, sino que a veces hay que restaurar ecosistemas, pero en cualquiera de los casos quería decir que esto es una oportunidad, ¿no? El tener este medio, y ahora nos falta quizás invertir más en que eso se potencie hacia un desarrollo sostenible y hacia una conexión mayor con la población. Creo que es una oportunidad importante que tenemos para que, por una parte, se conciencie a la población de la importancia de estos espacios y, por otra parte, para que se demuestre que, de verdad, si hay una inversión clara y decidida, se puede hacer un desarrollo ecológico y un desarrollo sostenible de estos territorios que puedan pues, contribuir al bienestar de las poblaciones. Eskerrik asko. Miren, has resaltado una idea que me parece que es interesante para dar paso a Pello, que es, digamos, la necesidad de divulgar, ¿no? Que también el diputado mencionaba en la encuesta que habéis hecho, el desconocimiento de la población en general sobre términos como biodiversidad, ¿no? Hay un consenso mayoritario y hemos alcanzado altos niveles de concienciación en cuanto a el momento crítico en el que nos encontramos con respecto al cambio climático y la necesidad de proteger el medio ambiente. Pero, Pello, desde el instituto que presides, a la vez del Instituto a la vez de la Naturaleza que presides, ¿cuál es vuestra perspectiva, ¿no? Desde cuáles, digamos, los retos que como instituto tenéis identificados y cuáles son esas dificultades que percibís en cuanto a la falta de conocimiento de la ciudadanía o no de este tema como el elemento fundamental, ¿no? No sé si me va a dar tiempo a decir todo lo que quiero. Últimamente, desde el ámbito local, hasta el ámbito internacional, en la ONU, se habla de la biodiversidad, de gestionar los datos y tal. Pero a veces se olvida que esos datos de la biodiversidad no caen del cielo, sino que hay que gestionarlos, hay que trabajarlos, hay que salir al campo, hay que trabajar en el laboratorio y así es como se va generando conocimiento. Sin conocimiento no puede haber ni divulgación ni puede haber conservación. ¿Por qué razón? Porque no se puede conservar lo que no se conoce. Bien, entonces, ¿cómo nos encontramos en este momento en Álava? Que os voy a comentar yo desde mi ámbito de la flora, del conocimiento del paisaje vegetal, que es lo que he trabajado. Quizá en otros ámbitos se pueda extrapolar lo que diga, pero ahí no me voy a meter porque no es algo que conozco tan profundamente. Y además he tenido la suerte, me ha tocado vivir y ser testigo y actor también de un proceso singular en la historia de la botánica en el territorio alavés. Al llegar a la transición democrática, o sea, el panorama era desolador. Realmente no se conocía nada. Los datos que teníamos antiguos eran del siglo XVIII, de los hombres de la Ilustración, enciclopedistas que lo mismo le daban a la arqueología, que tenían interés por conocer de todo, ¿no? A partir del año 1975 hay una persona fundamental que es Pedro Uribe Etxeberria, que en un marco que la Diputación no fue promotor del conocimiento, digamos, biológico de la biodiversidad en Álava, pero hizo una cosa muy importante. Estableció un marco donde la gente de la sociedad civil que tenía curiosidad, que tenía ese deseo de conocer, pudiera desarrollar su
actividad, y eso se llamó AEMNA, que era Asociación para la Protección de la Naturaleza de Álava o algo así, que era un piso que estaba en la plaza de la provincia al lado de la Diputación. En ese marco es donde la gente con curiosidad y con iniciativa empezó a desarrollar su actividad y se empezó a formar un herbario. Un herbario es una cosa muy importante porque no solamente es una colección de plantas secas, sino son los testigos de cuál es el patrimonio que tenemos en el territorio. Y sobre esos testimonios se puede trabajar, se puede estudiar, se puede profundizar y se puede ir conociendo. Bien, como resultado de aquella actividad inicial se produjo ya los primeros resultados que os he traído aquí, porque este es un librito histórico, en el año 1982, firmado por dos grandes botánicos alaveses, Pedro Uribe Echevarría, el que he mencionado, el que comenzó con la historia, y Juan Antonio Alejandre, que está vivo, y cada uno de ellos tuvo una trayectoria diferente. Uno optó por la vía pública y el otro optó por la vía privada, y veremos cuáles son los resultados de uno y de otro. Voy a hacer un esquema porque entender cómo ha sido ese proceso en estos años nos va a permitir saber cómo estamos hoy y luego veremos qué se puede hacer y por qué apostamos. Bien, el marco ese del pequeño piso que ponía la Diputación para hacer esas actividades mejoró ostensiblemente cuando se inauguró, a petición de los usuarios de ese local, que necesitamos un local más amplio, que había que crecer, que se necesitaba más espacio, y se inauguró el Museo de Ciencias Naturales. El Museo de Ciencias Naturales fue un hito por el espacio, pero tenéis que saber que durante 2 años el único personal que había de la administración en ese museo era el portero, el que abría la puerta, porque el resto lo gestionaba la sociedad civil. Bueno, esa libertad de actuar, pero teniendo unos mínimos medios, permitió un crecimiento exponencial del conocimiento. Se hicieron hasta el año, digamos, el año 2000 aproximadamente, se empezaron a hacer un montón de trabajos de conocimiento. Esta aproximación se convirtió en un catálogo florístico de todo el País Vasco, se hizo el catálogo florístico de Navarra, se hizo el libro de vegetación del País Vasco sobre la naturaleza en Valderejo, sobre el medio en la Rioja Alavesa, y también tengo que deciros que es curioso que estemos hoy aquí, porque en esos años uno que era maestro de Maestu y que sus ratos libres iba al Museo de Ciencias Naturales, que era yo, hizo el primer trabajo sobre Izqui, viniendo en los ratos libres, recorriendo el arroyo Arilzulo, yéndose a Marquines, subiendo a Belavia, subiendo a Las Muelas, y fue una primera aproximación a los valores naturalísticos a nivel, me refiero, a nivel florístico, por lo menos. Luego se han profundizado en otros campos. O sea, fue unos años increíbles. Además, contábamos con una persona maravillosa, que era un ilustrador, Iñaki Zorraquín, un genio, y combinando la investigación y combinando la ilustración se pudieron hacer unas obras de divulgación que ahí están, en las bibliotecas de todos los sitios, maravillosas. Bien, en ese momento el herbario BIT, que es el acrónimo de BIT, de Vitoria, era conocido a nivel nacional y a nivel internacional, y era el sexto herbario a nivel nacional en cuanto a actividad, número de pliegos, es decir, que estábamos en órbita, organizamos reuniones de los herbarios nacionales, que se celebró en Alegría, haciendo recorridos por Álava, es decir, estábamos relacionados con los herbarios de las universidades, del Jardín Botánico, de Barcelona, etc. Incluso desde el museo empezamos a editar una revista que se llamaba Estudios, primero del Instituto Alavés de la Naturaleza y luego pasó a ser Estudios del Museo de Ciencias Naturales, en la que se daban cabida a todas las novedades que año tras año, en una labor minuciosa, se iban descubriendo y se iban publicando para aumentar el conocimiento. Bueno, fueron unos años realmente productivos y felices.
Ese modelo cambió hacia un modelo ya más institucional. Las asociaciones ya no tenían cabida y era la administración la que iba a gestionar el Museo de Ciencias Naturales. Bien, ocurrió una cosa terrible. En el 2006, en el año 2006, hubo una pequeña plaga, bueno, una plaga de insectos sobre los pliegos del herbario, un problema de conservación puramente técnico, y hubo que tomar una salida. Y la salida fue coger todo el herbario y llevarlo al archivo provincial. El archivo provincial es donde están los documentos, o estaban, no sé si se ha cambiado, donde están los documentos y se van guardando. Era una solución de urgencia y provisional, y teóricamente para unos meses. Pero eso ocurrió en el 2006, y a día de hoy sigue estando allí, cerrado, convirtiéndose en lugar de esa herramienta de generación de conocimiento y donde la gente con inquietudes, biólogos que acaban la carrera, forestales, gente que se acercaba al herbario y que podía, si tenía deseo, de seguir formándose y de aprender el oficio de botánico, que realmente no se puede aprender más que pateando y desgastando muchos pares de botas, pues todo eso se convirtió en un archivo histórico ahí cerrado con una conservación bajo mínimos, que es puramente física, que no se deterioren los pliegos. Ahí están, pero ha perdido su actividad de generar conocimiento y así lleva 16 años. ¿Qué significa eso? Pues una paralización total de avanzar en el conocimiento, y cuando uno se para en el camino, los que siguen caminando te pasan por la derecha y por la izquierda. Nosotros que viajamos ahora bastante para hacer trabajos de investigación por la península, pues vemos lo que se hace en otras comunidades y realmente nos están, así como en esos años, con pocos medios, podríamos considerar que a nivel florístico estábamos en la punta de lanza. En este momento nos estamos quedando muy atrasados. Y estamos viviendo realmente de aquellos trabajos que se elaboraron en su momento, estamos viviendo de rentas. La Flora del País Vasco, por ejemplo, se editó en el año 2000 y ahí se quedó por distintas circunstancias. Primero, Pedro Uribe Etxebarria tuvo un desgraciado accidente en la calle donde vivía, en la calle Arana. Le atropelló un coche, murió en el 2013. Iñaki Zorraquín, el ilustrador, murió de un cáncer fulminante. Es decir, hubo unas pérdidas humanas importantes, pero también ha habido esa situación del herbario. Entonces, de cara al futuro, reactivar ese herbario es una labor fundamental. Hemos hablado de, esa es la parte pública, que ya he comentado que se generó divulgación, publicaciones, se hicieron muchísimos trabajos. La otra persona que he citado antes en este trabajo, Juan Antonio Alejandre, optó por la vía privada. Y por la vía privada tiene su herbario a día de hoy en un piso de Vitoria que compró para tener el herbario perfectamente conservado, y es uno de los herbarios más pulcros y mejor conservados de toda España. No es el más extenso, pero es un herbario espectacular. Y él se ha dedicado a la investigación por su cuenta, formando equipos, ha hecho un catálogo monumental de toda la provincia de Burgos, de La Rioja, y ha hecho muchísimos trabajos de investigación. Bien, ahí están los dos herbarios, uno encerrado en el archivo provincial y el otro en un piso particular. Desde la perspectiva de una persona que ha vivido estas historias, ¿cuál sería el deseo para el futuro? Pues yo a veces sueño con una especie de instituto, pero ya no local, sino a nivel por lo menos de la comunidad, que reúna todo ese patrimonio naturalístico, esos herbarios, y que se active en un centro donde se pueda seguir haciendo investigación sobre ese patrimonio. No se puede hacer divulgación ni se puede conservar si no se conoce exactamente qué es lo que tenemos entre manos. Y en Álava eso es
muy importante, porque somos unos auténticos, vivimos en una frontera política, sin una frontera biogeográfica importantísima entre la región eurosiberiana, mediterránea, y con ciertos elementos en esa transición muy personales. Y los matices, la diversidad en Álava viene precisamente debido a todos esos matices de relieve, de tipos de suelo, que aquí tenemos unos contrastes impresionantes entre las calizas de las muelas, por ejemplo, el Bujanda, esas calizas, y el fondo arenoso de lo que es Izqui prácticamente, que son dos sustratos totalmente diferentes. Eso es lo que aporta diversidad. Entonces, conocer esos matices son fundamentales para intervenir en el paisaje, porque si no conoces, nos puede ocurrir, yo a veces pongo el ejemplo, es un poco chusco, pero cuando ves a los que van a intervenir sobre un cuadro, ves en el Museo del Prado y dices, este es especialista en Murillo, digamos, y hacen radiografías, ven qué tipo de pinceles que utilizaban y hacen una restauración espectacular. Quitan los barnices antiguos y eso lo restauran. Otra forma de actuar es como el Ece Homo de Borja, buena intención, pero ningún conocimiento, con lo cual el resultado es una desfachatez. Bien, pues con el paisaje puede ocurrir lo mismo. Puede haber buena intención, pero las intervenciones sin conocimiento puede hacer que en carteles, que para sonrojo de los que conocemos el paisaje, vemos a veces en el campo, alrededor de los embalses hay unos letreros, se ha plantado no sé qué tipo de cosas y han plantado, entre otras cosas, romeros en plena llamada alavesa, cosa que es totalmente inoportuno, etc. Es decir, que a la hora de conservar hace falta conocer, y la base del conocimiento está hoy en día en entredicho. Eso es en cuanto a la investigación. En cuanto a la divulgación, voy rápido, tenemos un enorme potencial. Con una escuela de la naturaleza, como tenemos en Álava, llena de matices, llena de diversidad, tenemos unas posibilidades increíbles. Pero ¿dónde se aprende a interpretar el paisaje? En ningún sitio. No está en la escuela básica. No es un conocimiento básico. Y no me refiero a grandes conocimientos de conocer todas las especies de flora, sino conocer cuáles son los tipos de bosques, dónde están los marojos, en qué suelo crecen, las hayas, los quejigos, los 8 árboles que forman masas forestales, la dinámica de los bosques, en fin, todo eso es, hace falta primero integrarlo en la escuela. En la escuela hay que hacer una labor importantísima, porque fijaros que desde hace 30 años que hacemos recorridos botánicos por Álava, al principio venían biólogos, técnicos forestales, todo el mundo, y empezábamos como en Barrio Sésamo. ¿Cuáles son los árboles? El quejigo. ¿Qué ocurre cuando se degrada el bosque? ¿Qué se forma? ¿Qué hacen las otacas dentro del marojal? En fin, cosas que el que está en el campo observa y va viendo la dinámica natural. Entonces, entender esos procesos significa que a la hora de restaurar, pues uno no haga disparates, sino que la mejor escuela es la propia naturaleza. Y si un proceso funciona en la naturaleza, imitarlo sería prudente y vendría camino del éxito. Tenemos que hacer mucho de formación también, aunque ha aumentado. Reconozco que el nivel de formación de los guardas, de técnicos forestales, técnicos de medio ambiente, ha aumentado bastante. Y de hecho muchos de mis informadores ahora son guardas forestales, cosa que hace años no ocurría. Me van informando, pues hemos encontrado el laurel de Portugal, no sé dónde, etcétera. Vale, vamos a verlo y seguimos avanzando en el conocimiento. Por último, luego si queréis preguntar, un problema que tenemos en Álava y en el País Vasco es el tema de dónde están las competencias. Pensábamos que con distribuir las competencias para todos los lados la cosa iba a mejorar, pero si uno distribuye las competencias, pero no se coordina, es difícil establecer unas políticas
consensuadas, generales, que sepamos en qué marco tenemos que actuar. Dentro de la propia Diputación encontramos interacciones, que es montes, agricultura, carreteras, luego está medio ambiente, hay muchos departamentos y luego está el ayuntamiento. ¿Cuántos somos en Álava? 300.000 habitantes. Tenemos un reto importante de organizarnos y coordinarnos. El ayuntamiento sigue sus políticas con el Centro de Estudios Ambientales y tal. Yo con ellos trabajo y tal, pero a nivel institucional no existe esa conexión que diga vamos a establecer un marco de actuación en el medio ambiente y tanto con agricultura, etcétera. ¿Cómo debemos actuar? ¿Estamos perdiendo diversidad? ¿Estamos ganando? ¿Qué debemos hacer para mejorar? Se necesita hablar, consensuar y establecer esas políticas entre todos. Gracias, Pello. Bueno, yo creo que has explicado, bueno, nos has hecho entender, ¿no? el proceso de conocimiento, de investigación, para personas neófitas como yo, pues, que había leído en tu biografía que te dedicabas, habías contribuido a la conservación y mejora del herbario de Vitoria, haber comprendido la trascendencia y la importancia que tienen estas herramientas, estos instrumentos para avanzar en la investigación, en el conocimiento y en la divulgación, ¿no? Buscando esos nexos de unión entre las tres intervenciones, el diputado digamos, reconocía el potencial que tiene un territorio de Álava en este sentido, ¿no? En cuanto a ser el territorio que concentra un mayor volumen en cuanto a extensión de la red Natura 2000 y la necesidad de conjugar eso con la fuerza y con la trayectoria industrial, ¿no? En estos diálogos tuvimos la oportunidad hace un par de semanas de hablar sobre energías renovables y bueno, cómo llevar a cabo esta transición energética, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de hablar del sector primario y digamos cómo este cambio climático está afectando o impacta en el sector primario, que también ha comentado Josian. ¿Cómo conjugamos estos dos procesos al mismo tiempo, ¿no? El de la transición energética, el del mantenimiento de la biodiversidad y el de hacer frente a una transición que en la industria también se está dando y que en el sector primario también se está dando, como ha salido estos días en los diálogos, hacia la sostenibilidad o hacia la economía verde, por así decirlo? Bueno, yo, honestamente, por mi escaso experiencia profesional, ¿no?, de los últimos muchísimos años, yo creo que no es complicado, ¿eh? Vienen tiempos nuevos, los tenemos que afrontar, tenemos conocimiento, ¿no? El conocimiento existe, ¿no? No solo en la flora, en la fauna, en los ecosistemas, ¿no? Tenemos conocimientos en otras muchas áreas, es decir, el conocimiento y la tecnología a nivel mundial, ya no podemos hablar de Álava ni de Euskadi únicamente, ¿no? Ni siquiera de Europa, ¿no? Yo creo que lo tenemos. Por tanto, esa transición, yo quiero ser optimista, se va a dar, se va a dar. Las tecnologías de generación de energías renovables están ahí y nos ayudarán sin duda alguna, ¿no? Pero efectivamente, como decía Miren, esto no significa que tengamos que descuidar, y esto yo lo quiero enfatizar en ello, nuestra casa, ¿eh? Y nuestra casa es nuestro hábitat, nuestro planeta, nuestro entorno, ¿no? Nuestra contribución. Y lo decía antes, ¿no? O sea, para nosotros Álava es nuestro seguro de vida, la biodiversidad, los espacios naturales que existen en el territorio es nuestro seguro de vida hacia esos futuros impactos del cambio climático, ¿no? Decía, miren, tenemos que conseguir ser un territorio resiliente. Efectivamente, las políticas, ¿no?, van a estar dirigidas desde lo macro, van a estar dirigidas, lógicamente, no solo a la mitigación, ¿no?, a través del empleo de energías renovables, para, digamos, el mantenimiento de nuestro nivel de vida, sino van a estar dirigidas, por supuesto, a una conservación activa, ¿no?, de la biodiversidad. Hay que llegar a un punto de encuentro, esto está claro, es decir, bueno, esto en fin, pues como en el deporte, ¿no? Sí, tienes buenos jugadores o jugadoras, pero tienes que salir y tienes que conseguir ganar, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero termino con un matiz, ¿no? Porque
esto lo ha señalado también Miren, ¿no? Hay otro indicador, efectivamente, ¿no? Yo he empleado 2 indicadores al uso, ¿no? Pero hay un indicador, el índice de desarrollo humano, que se viene empleando ya desde los últimos 20, 25 años y donde de nuevo yo creo que Álava va a estar bien posicionada. ¿Por qué? Porque ya, y lo vamos a ver de aquí a un futuro inmediato, se van a adoptar políticas o planes de descarbonización de la economía. Esto que es muy incipiente, lo vamos a ver, y esto va a ayudar a que esa transición que tenemos que hacer pues realmente sea respetuosa, no solo con el clima, ¿no? Sino también sea respetuosa pues eso, con la sociedad, porque ese plan de descarbonización va a contemplar no solo la mitigación de las emisiones, en este caso de gases de efecto invernadero, sino va a contemplar lo que es toda la trayectoria del proceso económico, ¿no? Desde los materiales hasta su uso final. Esto lo veremos en los próximos años, yo espero verlo, ¿no? En los próximos 10, 15, 20 años, y esto efectivamente va a contribuir a que sigamos siendo competitivos, y el otro día empleaba un término, ¿no? Competitivos en carbono, ¿no? y que lo podamos mantener a lo largo del tiempo. Un tema que está en la conversación pública y en la preocupación ciudadana, ahora que llega el invierno, aunque un invierno que parece que va a tardar en llegar, como estamos viendo con el otoño, se habla mucho de esa transición energética, ¿no? De la necesidad de acelerar la implantación de energías renovables, y también hay quien alerta, ¿no? de cómo se lleva a cabo ese proceso acelerado por el impacto que puede tener en la biodiversidad. ¿Cuál es vuestra perspectiva? O sea, ¿creéis que hace falta, digamos, cómo deberíamos abordar este reto que es innegable de la transición energética, de dejar de depender de los combustibles fósiles para pasar a depender de los recursos naturales, pero eso puede tener un impacto evidente, ¿no? en el mantenimiento de la biodiversidad? ¿Es para mí la pregunta o Sí, para Pello? Sí. No, lo digo porque Pello probablemente a nivel de Álava puede contestar mejor que yo, ¿no? Pero bueno, mi respuesta es que, por supuesto, que las energías alternativas es la clave, pero es cierto que no podemos hacerlo en desequilibrio con otros beneficios que puede producir la naturaleza. De hecho, los servicios, los ecosistemas, que no hemos hablado, pero son hemos hablado un poco, pero sin llamarlo así, son todas estas contribuciones que hace la naturaleza al bienestar, a mantener un paisaje resiliente y demás. Incluso lo que se llama ahora, hoy en día, soluciones basadas en la naturaleza, son soluciones a muchos aspectos del cambio climático que se pueden conseguir utilizando ecosistemas, ¿no? Pues, por ejemplo, humedales que absorben las riadas, o el carbono, o bosques para no solamente absorción del carbono, sino para mantenimiento de un microclima, etcétera. Entonces, existen una serie de soluciones basadas en la naturaleza que pueden contribuir al bienestar y pueden luchar contra el cambio climático, que no podemos eliminarlas si hacemos una determinada infraestructura que ocupe suelo y que destruya ecosistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que equilibrarlo, poniendo siempre por encima las energías alternativas. Es como el caso de los coches eléctricos. Coches eléctricos, sí, claro, pero depende de dónde venga la energía. O sea, si ahora se considera que la energía nuclear es verde, pues bueno, ahí sí, igual yo sí lo discutiría, ¿no? Pero bueno, quiero decir que todo tiene un poco no es blanco o negro, sino que hay que ver cómo se hace. Y si me permites, contestando un poco a lo que decía el diputado sobre que puede tener un índice de desarrollo humano Álava muy grande, creo que estoy de acuerdo y además creo que es importante también comunicar los éxitos. O sea, en toda esta historia de la crisis que nos encontramos, que yo he hablado, es verdad que es una crisis tremenda, que son retos importantes a nivel global, a nivel local, pero tenemos que comunicar también los éxitos. Estamos teniendo éxitos y Álava puede ser un éxito y puede ser un paradigma para el resto de Euskadi, incluso a niveles regionales o más amplios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante comunicar los éxitos y también decir que, bueno, que se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, la política
política de plásticos se está avanzando muchísimo, ¿no? Ya resulta que para el año tal, la política de los envases, o sea, estamos avanzando y puede ser que a pesar de que es tremendo todas las noticias que nos digan sobre el cambio climático, pues estamos dando pasos y creo que es posible que hay que publicitar los éxitos. Y creo que en este índice de desarrollo humano que habla el diputado, que probablemente Álava estaría bien situada, creo que también estaría bien situada seguramente si se aplicara esta corrección que se propone Naciones Unidas de manera experimental de incluir en ese índice los impactos que hay sobre el planeta, porque probablemente las emisiones de CO2, la huella ecológica y tal no sea tan grande. Entonces, me parece que sería interesante ensayarlo para el caso de Álava y comunicar los éxitos. Miren, sí, Pello. Bueno, pues cuando se habla de transición energética muchas veces se olvida la otra pata, que es la pérdida de biodiversidad o el mantenimiento de la biodiversidad. Es decir, la transición energética parece que es inevitable, necesitamos caminar en esa dirección, pero, como siempre, hay que tener en cuenta cuáles son los intereses de por medio. Viendo la evolución histórica de cómo hemos ocupado el terreno, la primera revolución neolítica hizo que los humanos nos asentásemos en los fondos de los valles, que es donde están las tierras más profundas, donde están fundamentalmente los cultivos, donde se ubican las poblaciones, etc. Y por eso, dentro de los valles es más difícil encontrar, por ejemplo, masas vegetales conservadas. Se habla de la llanada de los bosques isla. En su momento no eran islas, sino eran continentes, era lo que cubría toda la llanada alavesa. Bien, ¿qué ocurre con esta transición energética? Que en muchos casos se está apuntando directamente, siguiendo un modelo industrial, hacia las crestas de algunos de los montes, que son los grandes reservorios que tenemos de biodiversidad, porque de muchos de los valles esa biodiversidad, por esos temas que he comentado, pues han desaparecido. Entonces, ahí hay un problema que habría que poner muchos matices y caminar con mucho cuidado. Caminar hacia las energías dependientes del sol y del aire se puede hacer democratizando esos recursos renovables y baratos, porque no nos hacen dependientes más que de un recurso inagotable, o se puede hacer siguiendo un modelo industrial, es decir, siguiendo a determinados lobbies de la energía que lo que pretenden es adueñarse, sin más, del sol y del aire y luego vendernos en cómodos plazos. Entonces, ahí hay un debate importante. ¿Hacia dónde deberíamos caminar? ¿Qué deberíamos impulsar? ¿Las comunidades energéticas de vecinos para democratizar esa energía y que nos llegue de una manera barata y sostenible? ¿O hacer grandes infraestructuras en los montes con sus líneas de evacuación, sus pistas, sus molinos cada vez más gigantescos para que el beneficio sea mayor? Bueno, ahí hay un debate bastante interesante. O sea, es decir, es un gran dilema, y los que estamos viendo cómo se utilizan los suelos vemos que hay muchas posibilidades de actuar. Por ejemplo, en las zonas industriales, los terrenos ya ocupados serían lugares adecuados para instalaciones solares, por ejemplo, o lugares que ya se ocupan, por ejemplo, en las grandes infraestructuras viarias, en esas medianas de las grandes autopistas y tal, podrían ser también susceptibles. Yo no soy técnico en energías, pero es decir, deberíamos estudiar dónde instalar esas instalaciones energéticas y, desde luego, tenemos que hacer una reflexión, evidentemente, que queremos sustituir un tipo de vida de bastante despilfarro energético y queremos sustituir una energía por otra. Igual tenemos que plantearnos pues, un modo de vida más austero. Por puntualizar, bueno, no puntualizar, sino sí, por poner también, insisto, no puntualizar para nada, sino poner encima de la mesa, digamos, datos, ¿no? Sí. Realidades, ¿no? Claro, a fecha de hoy, el territorio histórico de Álava, bueno, miento, a fecha de hoy no, datos del año 19, ¿no? Oficiales del Ente Vasco de la Energía, consumimos aproximadamente unos 12 millones de megavatios hora
a lo largo del año, energía total, energía eléctrica más energía fósil, ¿no? de este orden. Claro, está claro que esa energía podemos ser más eficientes, ¿vale? Siguiendo con los números, podemos pasar de esos 12 millones, podemos pasar a 10 millones, ¿no? Más, yo, desde el conocimiento de la técnica, pues creo que va a ser más complicado, ¿no? Y claro, hay que sustituir los combustibles que en este momento usamos, ¿no? ¿Qué tecnologías tenemos en este momento? Pues dos conocidas, ¿no? Ya experimentadas desde los romanos, la energía solar, ¿no? La energía eólica más reciente en el tiempo, la incipiente del hidrógeno, ¿no? Que está aquí, que ha llegado, todavía es incipiente, y otra multitud de energías, de tecnologías, perdón, para obtención de energía de distinta naturaleza. Pero, claro, la reflexión es que consumimos o vamos a consumir 10 millones de megavatios hora anuales, ¿no? Por tanto, habrá que resolver ese problema, porque ese es el problema de la transición energética. Este es el problema, que vamos a seguir consumiendo energía, ¿no? Y esto hay que resolverlo. Y por otro lado, efectivamente, y esto tampoco es discutible, nuestros espacios naturales, insisto, ¿no? Esto convenimos todo, son nuestra garantía, nuestro seguro de vida a 30, 60, 100 años vista, ¿no? Y tenemos que buscar, pues eso, un equilibrio. Yo creo que los técnicos de las distintas administraciones públicas, no solo en Diputación, sino del conjunto de las administraciones públicas de Euskadi y de fuera de Euskadi, son conscientes de esto y son, desde mi punto de vista, los grandes defensores de los espacios naturales. Y, lógicamente, también nos hemos dotado, en una sociedad democrática, nos hemos dotado de unas herramientas, de unas leyes, de unos documentos de carácter legal, que son los que nos permiten, pues eso, hacer la oportuna evaluación, la adecuada evaluación ambiental, ¿no? de proyectos e iniciativas de múltiples naturalezas. Yo creo que pues tenemos que dejarles trabajar. Incluso en Álava pues ha habido un ejemplo, ¿no? Ha habido dos iniciativas importantes, ¿no? de parques eólicos, pues que han tenido que desistir precisamente por el impacto que podrían producir. Y tenemos que combinar, y eso es cierto, tenemos que combinar todos los modelos de gestión que tenemos en este momento, ¿no? Para esos 10-12 millones de megavatios hora anuales que decía, pues vamos a necesitar la generación distribuida, vamos a necesitar las comunidades energéticas, esto no cabe ninguna duda, pero también hay trabajos y estudios, ¿no? que dicen que con el empleo única y exclusivamente de las cubiertas no vamos a llegar, no vamos a llegar a esos 10 millones de megavatios que consumimos, ¿no? Por lo tanto, va a ser necesario, sí o sí, generar energía intensiva. Quizás la pregunta sea ¿dónde? ¿No? Es decir, que no en mi patio, ¿no? Como históricamente en todas las infraestructuras ambientales, o cómo. Este sí es un debate, pero salvo que estemos dispuestos, evidentemente, ¿no? a echar marcha atrás, ¿no? y vivir con menos comodidades, que seguramente habrá gente, y modestamente yo me incluyo, pues habrá que renunciar a un montón de cosas, ¿no? Pero ¿estamos todos de acuerdo en esto? ¿No? Sí, siguiendo un poco ese diálogo, creo que me gustaría incluir la variable educación, porque es verdad que al final todo se basa en que tengamos que tener otro tipo de consumo austero. Muchos economistas hablan del crecimiento cero, tal, etcétera, etcétera, que son solo teorías. No sabemos si es posible, porque tenemos que estar de acuerdo a la población, pero es que hay unos intereses económicos tremendos ahí que no están de acuerdo, y seguramente la única manera de controlarlos pueden ser las decisiones políticas, que son, creo yo, los decisores políticos son más responsables, aunque todos tenemos nuestro grado de responsabilidad en el día a día y es importante, pero probablemente los tomadores de decisiones tienen más responsabilidad, porque hay que tomar decisiones ahí, ¿no? Pero quería decir que una educación basada en valores ligados a la naturaleza, de alguna manera estamos separados de la naturaleza, no sabemos que
que estamos dependiendo totalmente de ella, que la base del sistema socioeconómico es la naturaleza. Y aunque es verdad que también en Euskadi somos bastante referentes en educación ambiental, pero bueno, todavía hay camino y además quizás ahí también necesitamos un poco más de multidisciplinaridad. O sea, no se debe aprender en medio ambiente sin separarlo seguramente de economía, de sociología, de otros aspectos. Creo que necesitamos una educación en valores que haga posible que luego el día a día pueda ser más austero, que podamos, digamos, tener como objetivo para la felicidad no acumular cuestiones materiales, sino acumular otro tipo de cuestiones relacionadas con el bienestar de la naturaleza, con las relaciones sociales, etcétera. Bueno, en resumen, así rápidamente y para resumir, creo que hace falta una educación en valores que puede estar relacionada con la educación ambiental, pero no solo, y que esto puede llevarnos, aunque todo el mundo siempre dice que la educación es la base de todo cambio, pero que va lento, bueno, pues irá lento, pero tenemos que establecer ese tipo de educación en valores que haga que no tengamos como único paradigma de la felicidad acumular materiales o tener dinero en general. Seguramente el momento actual que vivimos de mayor concienciación con respecto al cambio climático, porque estamos viviendo ya en primera persona el impacto, ¿no? Lo hemos visto este verano, lo estamos viendo ahora, ¿no? con este otoño que parece que no llega, digamos, cada vez es más evidente, ¿no? Esta aceleración, todas las señales que recibimos, los cambios en los ecosistemas nos indican eso, ¿no? Entonces, estos altos niveles de concienciación seguramente deberían llevar también a un planteamiento de la educación desde un ámbito mucho más sistémico, que sea capaz de relacionar, ¿no? Aspectos medioambientales, de biosistema, económico, financiero, sociológico, ¿no? De a quién impacta más esta pérdida de biodiversidad, esta aceleración del cambio climático. Bueno, tenemos que terminar porque se nos ha alargado un poquito, agradeciéndoos enormemente vuestra disponibilidad, que hayáis venido, trasladándoos que el siguiente diálogo de Araba in Progress será este viernes en Agurain y hablaremos de ecosistema social de cuidados, es decir, los ecosistemas no solamente afectan a la naturaleza, sino cuáles son esas relaciones que se producen entre los diferentes servicios o sistemas, organizaciones de la sociedad para garantizar eso, no solamente el cuidado del planeta, sino también el cuidado de las personas. Pues, sin más, eskerrik asko, totxagatik. Eskerrik asko.